estamos explicando un tema vinculado a lo que se llama significación estadística. O sea, vamos a suponer que yo al grupo de ratas le doy glifosato, una concentración determinada, además complicado, ¿no? El material y método de los trabajos científicos generalmente es una cosa bastante larga, ¿no? Pero a otro no le doy. Entonces, yo hago, vamos a suponer, cada grupo tiene 10 ratas, en el que no le doy, 3 se enferman. O sea, y en el que le doy se enferman 8. Yo tengo que hacer unas cuentas a ver si esa diferencia se puede considerar estadísticamente significativa. O sea, que la probabilidad de que se deba simplemente al azar es baja. En definitiva es eso. ¿Y qué pasó con ese estudio al final? Bueno, en aquel estudio, Seralini y sus colaboradores no habían hecho las pruebas de significación estadística porque la cantidad de animales de ratas era muy pequeña. Entonces, el resultado no era estadísticamente. O sea, que no sea estadísticamente significativo no quiere decir que no tenga importancia, ¿no? Pero puede ser cuestionado, como fue efectivamente cuestionado. Y, o sea, el estudio era muy sugestivo, uno lo leía y pucha, era bien sugestivo. Pero si se le aplicaba estrictamente, ¿no?, la prueba de estadística, no daba. O sea, había una probabilidad mayor de que los resultados se debieran al azar. Entonces el estudio, a la revista la obligaron la revista decidió sacarlo, ¿no?, de coso, y fue un estudio rechazado. Ahora, Seralini, no sé si es el mismo grupo, vienen otros investigadores, pero no sé si son los mismos, hacen un estudio pero distinto, ¿verdad? Ustedes saben que los productos químicos, los agrotóxicos, vienen en formulaciones. O sea, el glifosato no es glifosato. Es glifosato más una lista de productos, de sustancias químicas, que no se conocen además, porque son una fórmula secreta, digamos, del fabricante, ¿no? O sea, uno va a comprar glifosato a la veterinaria, a la agroveterinaria, y ahí de repente 5 fórmulas o más. En el mercado debe haber muchas más, ¿no? Hay una que es de la clásica, que es la de Monsanto, que se llama Roundup, pero hay una de Syngenta y hay después 2 o 3 que son chinos, y en fin. Entonces, todos esos, ¿en qué se diferencia? Todos tienen glifosato, pero tienen sustancias que se le llaman ayudantes, y esas sustancias que se llaman ayudantes, ¿por qué se ponen esas sustancias? Bueno, por ejemplo, el glifosato es una sustancia que mata a las plantas. Ahora no me acuerdo el mecanismo de acción, pero se mete dentro del sistema circulatorio de la planta y la destruye, ¿verdad? Por lo menos las plantas sensibles. Después hay plantas que son resistentes y hay otras que se hacen resistentes. Y después hay plantas que son resistentes artificialmente, como la soja transgénica, que precisamente su característica es que es resistente al glifosato. O sea, se le puede echar glifosato, se matan las otras malezas, las otras plantas que hay en la vuelta, en la chacra, pero se deja vivo la soja, ¿no? Bueno, entonces, ayudante, por ejemplo, para que el glifosato, el producto se pegue más a la planta, se absorba, se difunda mejor a la planta, penetre más la planta y la mate mejor, ¿verdad? Por ejemplo. Y en fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se estudia la toxicidad, se estudia la toxicidad del principio activo. Entonces acá leo: los pesticidas que se usan en el mundo son mezclas llamadas formulaciones. Ellas contienen coadyuvantes que a menudo se mantienen en forma confidencial y son considerados inertes por las compañías manufactureras. Son considerados inertes. Además de un principio activo declarado, que generalmente es el único examinado en forma individual. Esto es cierto aún en los exámenes regulatorios de más largo plazo acerca de su toxicidad que se efectúan en mamíferos.
Nosotros examinamos la toxicidad de 9 pesticidas, comparando sus principios activos y su formulación en 3 familias de células humanas. Medimos las actividades mitocondriales, la degradación de las membranas y las actividades, bueno, no leo más porque es algo técnico que ni yo mismo lo entiendo, pero son actividades que se desarrollan en la célula humana, ¿verdad? O sea, son cultivos de células humanas, ¿no? Y se les somete a determinadas concentraciones de esta sustancia. Y se compara la actividad de la sustancia pura, por ejemplo, el glifosato. Acá estamos hablando de 9 sustancias, creo que son 3 son herbicidas, 3 son fungicidas, o sea, para matar los hongos, y 3 son insecticidas, ¿no? De amplia utilización. Yo este trabajo me pasó muy tarde, no tuve no tuve tiempo de chequear de cuáles están en el mercado acá, pero seguramente si no están todos, están la inmensa mayoría, ¿verdad? Entonces se estudia ¿qué pasa? ¿Cuál es la trampa? Las empresas y los organismos reguladores se basan solo en la toxicidad de la sustancia principal, de la sustancia de considerado principio activo. Y no se estudian las otras sustancias que vienen en la mezcla esta, ¿no? De lo que se conoce como la formulación. ¿Por qué se hace eso? No, vamos a decir, es por razones obvias, ¿verdad? Hay muchísima plata atrás de toda esta historia. Entonces, cuanto menos se estudie. En el caso del estudio, volviendo al estudio aquel de Seralini, ¿cuál era la tranza? Que todos los estudios que presentaban sobre el glifosato, las principales Monsanto, pero no solo Monsanto, eran de corto plazo, o sea, estudiaban las ratas durante 3 meses. Y Seralini en ese estudio descubrió que durante 3 meses efectivamente a las ratas no le pasaba nada. Les empezaban a aparecer cosas, ¿no? Tumores y otros problemas, después de los 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Uno sospecha, o está seguro, ¿no? Hay que sospechar, que Monsanto sí hizo los estudios hasta los 2 años. Pero, ¿qué pasa? Como le daba mal a partir del tercer mes, lo dejó cortado en el tercer mes. Entonces le daba precioso. El glifosato no le hacía mal a la rata, pero no le hacía mal si se lo daban 3 meses. Si lo daban más tiempo, les hacía de todo. Bueno, acá estos científicos lo analizan desde otro punto de vista. Obviamente, por más que no debe ser nada sencillo utilizar estos cultivos de tejido humano, seguramente es menos costoso y menos engorroso que hacerlo con ratas, ¿no? Entonces, acá sí logran juntar las cantidades de especímenes para llegar a conclusiones significativas. Entonces acá vamos a ir a mostrar a levantar la sellada de última, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron, no? Medimos las actividades mitocondriales, la degradación de membrana y las actividades de caspasas 3 y 7, que no tengo nada más pichula idea de qué quiere decir. Los fungicidas fueron los más tóxicos en concentraciones 300 a 600 veces menores que las disoluciones utilizadas en la agricultura, seguidas por los herbicidas y luego los insecticidas con perfiles muy similares en todos los tipos de células. A pesar de su reputación relativamente benigna, el Roundup fue por mucho el más tóxico de los herbicidas e insecticidas examinados. Más importante es que 8 de 9 formulaciones eran varios cientos de veces más tóxicas que sus principios activos. Nuestros resultados desafían la relevancia de la dosis diaria aceptable para los pesticidas, porque la norma está calculada basándose solamente en la toxicidad del principio activo tomado en forma individual. Los resultados de los efectos crónicos de pesticidas pueden no reflejar la exposición relevante medioambiental si solamente un ingrediente de estas mezclas es examinado en forma individual. Entonces, acá hablamos de la dosis diaria aceptable, o sea, se supone que
Si uno recibe el producto, es expuesto al producto a concentraciones, a una dosis, digamos, menor de cierto nivel, no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Lo estudian solo en base a el principio activo y dejan de lado las otras sustancias que trae la formulación. Entonces, claro, estamos en el mejor de los mundos posible, no nos hace nada, pero es mentira. Y vamos a leer un fragmento de la última parte, que es la discusión de trabajo. Esta es la primera vez que todos estos pesticidas formulados han sido testeadas en células humanas en diluciones bastante menores que las agrícolas. Los 3 tipos de células reaccionaron en forma muy similar y su toxicidad fue observada sobre muchos biomarcadores. Esto confirmó nuestros resultados. Sobre todo estos resultados son muy consistentes con diversos estudios en familias celulares, donde las células placentarias JEG3 mostraron ser las más sensitivas. En este estudio los ayudantes fueron aún más citotóxicos, preferentemente por la alteración de la membrana y de la respiración mitocondrial, más que por la activación de las vías conducentes a la apoptosis. Las células primarias son en algunos casos hasta 100 veces más sensitivas, por ejemplo, las células de las venas del cordón umbilical. También estudiamos lapsos cortos de exposición, pero ya hemos demostrado previamente el efecto amplificador del tiempo, la toxicidad diferencial entre el principio activo glifosato y su formulación Roundup se multiplica por 5 en 72 horas. O sea, en definitiva, trabajo muy importante que demuestra esto sigue, mucho más largo. Vamos a ver si lo subimos al blog. Y bueno, eso. Alta facilidad. La cosa. No, pues te quiero recordar una cosa a mí a la audiencia. Tú habías descubierto un trabajo que hiciste de economía política, de que las importaciones en el gobierno del Frente Amplio, de justamente de estos glifosatos, Roundup, de todos estos agrotóxicos que están usando, se multiplicaron por 6 en los últimos 10 años. Algo así era, así. Es una cosa brutal. Y bueno, no, es que digo, es una, o sea, al sustituir el modelo de producción agrícola, es imprescindible incorporar, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho aquel trabajo que analizábamos, sí, la población rural, la modificación de la población rural, la modificación en la cantidad de predios y cómo eso se la reducción de los trabajadores del campo en general, y cómo eso se correlacionaba con una multiplicación de la importación de fertilizantes y agrotóxicos. O sea, todo, digamos, era una cuestión muy clarita, ¿no? Una correlación muy clarita, ¿verdad? Que no es más que la aplicación del capitalismo en este caso, o sea, todo lo que escribió Marx sobre la tasa de ganancia, el aumento de la relación de capital constante sobre el capital variable, el aumento de la productividad, el aumento de la tasa de plusvalía, todo eso expresado con toda claridad en el ejemplo concreto de la producción agropecuaria. Hola William, una pregunta, ¿quién es el responsable de la apuesta del IMESI anual? ¿Es el Ministerio de Economía o hay una ley que así lo determina? Gracias. Esto manda un oyente. Bueno, yo no soy experto en impuestos, pero digo, como criterio general, los impuestos hay que fijarlos por ley. O sea, por ejemplo, la ley autoriza al Poder Ejecutivo a poner un impuesto de valor agregado sobre una serie de artículos de hasta un tanto por ciento. Y el Poder Ejecutivo, dentro de ese margen, decide qué porcentaje aplica. Y bueno, en el caso del IMESI seguramente es igual, ¿verdad? O sea, hay una autorización legal, tiene que haber una ley, no se puede fijar un impuesto por decreto, ¿verdad? No. Tiene que haber una autorización legal, pero la autorización legal le da un margen al Poder Ejecutivo para la fijación del impuesto. Muy buen tema para sacar el oscurantismo. Felicitaciones y feliz Navidad a todos. Milano. Muchas gracias y bueno, retribuimos.
Hoy, con los votos del Fraude Amplio, se votó otro año de invasión las tropas uruguayas en el hermano pueblo de Haití, haciendo los mandados del imperio. La verdad, siento vergüenza ajena y mucha bronca. Saludo a todos, Juan del Sams. Y parece que estaban los compañeros de la coordinadora y le tiraron media a los legisladores. Está buena, ¿eh? Sí, sí. Media está buena. Hubo 7 votos en contra, creo que Bueno, estamos. Yo quiero hacer un agradecimiento a Daniel Nicholson, porque nosotros estábamos en Brasil, en Porto Alegre, y él nos había invitado para este domingo, que cuando vinimos acá y prendimos el celular nos dimos cuenta, le mandamos un mensaje explicándoselo, para la 105.5, para el programa que él tiene, Daniel Nicholson, ahí en la radio alternativa, que nos había invitado para el cierre del año, para ser un participante en la mesa, ¿verdad? Y bueno, le expresamos a Daniel eso, y se había armado una mesa redonda, ¿no?, para el fin de año en la 105.5, que fue el domingo a las 7 de la tarde, y bueno, le explicamos al compañero Daniel Nicholson que para la próxima estamos a las órdenes, que esta vez no pudimos por razones de que estábamos de viaje. Vamos a ir, no cabe duda. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un montón de cosas. Temas interesantes, ¿no? Salieron las cuentas nacionales, al fin y al cabo, este es un programa de economía. Salieron las cuentas nacionales, hemos estado jugando un poco con los números, pero nos metimos en la cocina, ¿verdad?, de los números, a ver los resultados que salieron, a qué se deben, en qué parte está que subió, que bajó. Bueno, es bastante complejo y la verdad no hemos tenido tiempo de terminar el trabajo. Hicimos incluso una serie de gráficas, están ahí, pero lo que vamos a decir hoy es que las cuentas nacionales son la publicación de la contabilidad y una serie de variables económicas de gran importancia, la estrella de la cual es el famoso Producto Bruto Interno, ¿no? Que se supone que es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país en un periodo de tiempo. Lo que salió publicado el 15 de este mes, imagínense, nosotros nos fuimos el 17 de viaje, salió el 15, es las cuentas nacionales relativas al tercer trimestre, al tercer trimestre, o sea, el trimestre que va julio, agosto y septiembre, ¿verdad? El tercer trimestre del año. Que se publican con más o menos 3 meses de atraso, salen, eso siempre es así, salen aproximadamente el 15. Bueno, eran el 15. ¿Cuál es el resultado? Bueno, básicamente hay un pequeñísimo crecimiento, tanto en relación al tercer trimestre del año anterior como en relación al segundo trimestre de este año. Que si le sacamos el efecto Montes del Plata, porque Montes del Plata empieza a producir precisamente en el tercer trimestre del año pasado, probablemente tengamos que plantear que la economía está estancada, no está creciendo, ¿no? Pero tampoco está cayendo, ¿sí? Le hacemos caso al informe. Acá habría que hacer, digamos, hay economistas que lo han hecho y lo hemos leído. Habría que tener en cuenta una serie de cuestiones, porque cuando los resultados son más o menos finos, hay que empezar también a hilar fino, a ver, en el análisis. Entonces, por ejemplo, la inversión toma en cuenta los stocks, ¿no? O no los toma en cuenta. Entonces, de acuerdo a eso, cambia. Si los números son finos, eso puede modificar, ¿no? Está el tema de la famosa generación eléctrica. Si llovió mucho y se generó la mayor parte o toda la energía en base a energía hidráulica, a energía de eólica y la biomasa, no se prendieron las centrales termoeléctricas, eso hace subir el Producto Bruto Interno, que fue lo que pasó en el tercer trimestre. Si llovió poco y hay que prender las centrales, entonces el Producto Interno Bruto
de periodo automáticamente baja, ¿verdad? Y si aumentan las importaciones, el producto baja. Si disminuyen las importaciones, el producto sube. O sea, todas esas cuestiones, digamos, hay que afinar. Yo no sé si vale mucho la pena hacerlo. Yo creo que la conclusión que hay que sacar es que la economía uruguaya está básicamente estancada, ¿verdad? Pero tampoco aparentemente, si le hacemos caso a eso, no está cayendo. A mí me cuesta hacerle caso. Me cuesta hacerle caso porque hay, en el tercer trimestre cayó el empleo, cayó la masa salarial, cayó la inversión pública, pero aumentó el gasto público, ¿no? A mí fue una sorpresa. En fin, y lo que básicamente el componente principal del Producto Bruto Interno de nuestro país, que es el consumo, particular el consumo de los hogares, viene cayendo sistemáticamente, a pesar de lo cual el conjunto del Producto Bruto Interno se mantiene. Todo esto vamos a, digamos, afinarlo, y si tenemos algo que decir que valga la pena, pues por supuesto lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a decir. Y bueno, queríamos, siguiendo en el área económica, tenemos a nuestros vecinos, tenemos Brasil con una situación económica muy muy mala. El producto este año va a terminar cayendo, si la memoria no me falla, en el entorno del 4%. Se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo, ¿verdad? Este año. La moneda se ha depreciado, ahora no recuerdo la cifra, como 20 y pico % largo, ¿verdad? No, bueno, un 30%. 35%. 35%, sí. El real vuelve a caer a 4 reales por dólar, y todo esto en el medio de una crisis política muy importante. Ustedes saben que Dilma Rousseff está colgando un hilo por una serie de acusaciones de haber falseado cifras del presupuesto para que antes de las elecciones pareciera que Brasil tenía un superávit fiscal o que no tenía déficit fiscal. Pero el que la impugna, el principal impugnador, es nada más ni nada menos de un señor Cunha, que es presidente, o sea, primero que entra al Parlamento siendo aliado, ¿verdad?, del Partido de los Trabajadores, pertenece al partido PMDB, Movimiento Democrático Brasileño. Este señor entra al Parlamento como aliado del PT, después se da vuelta, se vuelve el principal enemigo político que tiene Dilma Rousseff como presidenta, pero resulta que el señor pertenece, es un gran líder evangélico, un capo de las iglesias evangélicas de Brasil, y le han descubierto, como decía Medianetti en uno de sus cuentos, algún que otro calotito, ¿verdad? Encontraron 5 millones de dólares en una cuenta en Suiza sin declarar, hemos visto en una entrevista del tipo hablando del tema y realmente da vergüenza, ¿verdad? Es una cosa espantosa, un intento de justificar algo que es muy grosero, ¿no? El otro día leímos ahí en Brasil que ahora le saltó otra denuncia por una coima nada más y nada menos que alrededor de 20 millones de dólares. Y es el impugnador sobre bases éticas de Dilma Rousseff. No estamos defendiendo a Dilma Rousseff, que quede claro, ¿no? Que es una mujer que realmente es una estafadora para mí. No porque se quedó con un peso ajeno o porque es una estafadora porque dijo, o sea, en su campaña, que ella no iba a hacer un ajuste fiscal, ¿no? Precisamente la base del enfrentamiento que tuvo con el que llegó a la segunda vuelta, que es Aécio Neves, fue que Aécio Neves iba a hacer un ajuste fiscal y ella no, y lo primero que hace es poner como ministro de Economía a Joaquín Levy, un tipo que venía de los bancos y que su
propuesta precisamente era un bruto ajuste fiscal en Brasil, ¿no? Entonces, eso es Dilma Rousseff. Yo no concibo que se pueda hacer un político algo peor, ¿viste? A mí me preocupa mucho más eso que si hubiera agarrado alguna coima por ahí. No sé si lo hizo o no, pero no me interesa. Para mí eso es mucho más importante. Pero bueno, que este coimero de gran porte sea el impugnador, ¿no?, de la Presidente, está hablando mucho de la situación, ¿no?, de Brasil, ¿no?, de los problemas que tiene Brasil. Y obviamente este individuo integra lo que se conoce como bancada BBB, tres B larga, que quiere decir ¿cómo era? Voy, que es la bancada del agronegocio, voy, bala, Biblia, ¿verdad? Bala porque son los militares y Biblia, ¿no? Voy, bala, Biblia, la bancada voy, bala, Biblia, ¿no? Este es uno de ellos, pero Dilma Rousseff pone a Katia, bueno, no me acuerdo el apellido, como ministra de ganadería en Brasil, de ganadería y agricultura, que es precisamente una de las principales representantes del agronegocio, ¿verdad? Bueno, eso es la situación de Brasil. La cosa está muy mal y probablemente va a estar bastante peor antes de que mejore, ¿no? El año que viene seguramente el producto va a caer también en forma muy significativa. Y políticamente Dilma está ahí, que si frente al famoso impeachment, sí o no, no sabemos si va a suceder. Y el vicepresidente, que hasta ahora venía manteniendo una situación, porque es otro aliado creo que también del PMDB, venía manteniendo una situación como neutral, ahora mandó una carta en la cual la ataca, ¿verdad? O sea que la cosa está realmente complicada. Y de Argentina me parece que no va a dar el tiempo de hablar, pero podemos decir un par de palabras, ¿no? O sea, lo que está llevando adelante Macri es otra calecita financiera del tipo la que se produjo durante el menemismo y que tiene algunos puntos en común con la que llevó adelante el gobierno del Frente Amplio todos estos años y que nosotros hemos disecado, digamos, analizado muy en profundidad en relación a las emisiones de títulos de corto plazo en moneda local, en pesos, ¿verdad? Y el aumento de las reservas. Nosotros creemos que se va a dar un fenómeno parecido al que hemos analizado acá, a partir de lo que está pasando en estos días y de las medidas que está tomando el gobierno de Macri con su ministro de Economía, Prat Gay, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos, Esteban? ¿Un minuto? Bueno, ¿qué opina Pablo? Sí, tal cual, ese análisis internacional es tal cual, así digo, ¿no? No, y específicamente lo que quería decir en este minuto era que por lo menos para mí, la solución para el problema que hay de Raincoat, porque no nos somos ajenos a la problemática laboral que hay acá en todo el país, ¿no? Pero prácticamente que le cortó el crédito el Banco República Oriental del Uruguay a Raincoat, y bueno, sería la solución que no se está planteando, sería la municipalización del servicio de la cooperativa. Me parece que va por esa vía, sin la pérdida de ningún puesto de trabajo, ¿no? Bueno, muy bien. Saludos. Nos vemos, Esteban, gracias, feliz Navidad para todos. Año nuevo, como se acostumbra. No, nos reencontraremos el próximo lunes.